Todos los habitantes del planeta Tierra, a excepción de Nico Harrison, tenían claro que Luka Doncic es un jugador generacional, alguien capaz de cambiar el destino de una franquicia y de liderarlos hasta las finales de la NBA, como realizó el pasado año con los Dallas Mavericks, conduciéndoles a sus primeras finales desde el año 2011. Y el esloveno ahora quiere hacer lo mismo con la camiseta de Los Ángeles Lakers. El equipo de LeBron James se encuentra en tercera posición de la conferencia oeste. Tiene muy cerquita certificar esa posición y eso les permitiría evitar a Oklahoma City Thunder hasta unas hipotéticas finales de conferencia. Con apenas unos días antes de que comiencen los playoffs, en Gigantes Daily, hoy repasamos cómo han sido los primeros meses de Luka Doncic en Los Ángeles Lakers y qué esperar de Luka en estos próximos playoffs. Mi nombre es Sergio Rabinal, bienvenidos y bienvenidas. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gigantes Daily, tu podcast diario donde solo se habla de baloncesto y donde cada día te traemos un tema nuevo. El de hoy está dedicado a Luka Doncic y las opciones que puede tener el equipo angelino de conseguir el anillo de campeones en esta temporada 24-25. Antes de empezar, como siempre, recuerda suscribirte si no estás en nuestro canal de YouTube o darle a seguir en la plataforma de podcast en la que nos estés escuchando. Y ya si nos dejas en la cajita de comentarios tu opinión con lo que piensas sobre Luka Doncic y el objetivo de alcanzar el anillo de la franquicia angelina, pues mucho mejor. Bien, hoy toca hablar de Doncic porque se cumplen ya 2 meses desde su llegada a la franquicia angelina, precisamente desde el debut con la camiseta del conjunto dirigido por J.J. Redick, y quería hablar tanto del momento previo al traspaso de Luka Doncic como de lo que ha sucedido en estos 2 meses del esloveno en Los Ángeles. Hablemos del pre y hablemos del post y cómo esto ha afectado a los Lakers. Había dudas, sobre todo en el corto plazo, de cómo podía quedar la plantilla ante la pérdida de Anthony Davis y, sobre todo, tras el traspaso de Mark Williams a los Lakers que estos vetaron después de entender que no estaba en plenas condiciones físicas para poder rendir como estos esperaban. La realidad ha sido, la verdad es que opuesta. El conjunto angelino ha conseguido un buen número de victorias, un buen balance de triunfos-derrotas en el lapso desde el 1 de febrero, que es cuando se produce el traspaso tras esa victoria de los Lakers contra los Knicks en Nueva York. Y hemos visto, por el contrario, que los Dallas Mavericks se han hundido por completo, ya sea por las lesiones o ya sea por la carencia de un Luka Doncic que les había mantenido en la parte alta de la clasificación en los últimos años, a excepción de esa temporada 22-23, donde tras ese traspaso por Kyrie Irving, el equipo no termina de funcionar y tanquean en las últimas jornadas. Bien, antes del traspaso, los Lakers llevan un balance de 28 victorias y 19 derrotas, es decir, un 59,5% de triunfos. Esos datos les permitían en ese momento ser el quinto mejor equipo de la conferencia oeste. ¿Qué ha ocurrido en los meses posteriores a ese traspaso? Pues que los Lakers han mejorado hasta un balance de 20 triunfos y apenas 11 derrotas, es decir, casi un 65% de triunfos. En ese lapso, es decir, desde el 1 de febrero hasta ahora que estoy grabando en el 7 de abril, los Lakers serían el quinto mejor balance de la conferencia oeste, pero en el global de la clasificación de toda la temporada regular les coloca en tercera posición. Han conseguido mantenerse en ese ascenso de los Clippers, en ese ascenso sobre todo de los Golden State Warriors y de los Minnesota Timberwolves, de los cuales se está hablando muy poquito, pero están haciendo una temporada extraordinaria, sobre todo si se tiene en cuenta el cambio producido casi al comienzo de la misma, cuando se deshicieron de Karl Anthony Towns y recibieron a Julius Randle y Donte DiVincenzo. Bien, para analizar el tema de Luka, su impacto y el efecto que está teniendo en Los Ángeles Lakers, hay que mirar, como siempre, a las estadísticas avanzadas. Es una cosa muy buena que tiene la NBA, que nos permite analizar el baloncesto desde diferentes prismas y con una perspectiva mucho más concreta y yo creo que adecuada para entender lo que sucede sobre la cancha. Estadísticas avanzadas las tenéis en abierto en NBA Stats, en nba.com/stats. Bien, antes
de la llegada de Luka Doncic, los Lakers tenían el 13º mejor ataque de toda la NBA, consiguiendo 113,9 puntos por cada 100 posesiones. En defensa estaban siendo terroríficos, donde pese a tener a Anthony Davis, eran el 10º peor conjunto de toda la competición, ocupando el puesto 29º en el global de la NBA, permitiendo 114,1 puntos por cada 100 posesiones. Eso dejaba un net rating, es decir, la diferencia entre la eficiencia ofensiva y defensiva, de menos 0,2, que les ubicaba justo en la mitad de la competición, en el puesto número 15. Es decir, los Lakers eran un equipo bastante mediocre y lo eran fundamentalmente por la defensa. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido después de ese traspaso por Luka Doncic en estos últimos 25-30 partidos? El ataque se ha mantenido más o menos igual, puesto 12º para el conjunto angelino, no obstante, se ha incrementado la productividad, con 116,5 puntos por cada 100 posesiones. En defensa es el gran salto, donde pese a mantener prácticamente el mismo nivel, es decir, 113 puntos por cada 100 posesiones, les ha servido para ser el 13º mejor equipo de toda la NBA en ese sentido, lo cual genera un net rating positivo, un net rating de más 3,5, que les coloca como el 10º mejor equipo de la NBA en ese lapso. ¿Y a quiénes tienen por delante? Vamos a ir desde abajo hasta arriba. Los Pacers, que han tenido una segunda mitad de temporada extraordinaria. Los Rockets, que van a ser segundos de la Conferencia Oeste. Los Clippers, que van como un tiro. Los Timberwolves, los Pistons, de los cuales ya hablamos hace unas semanas. Warriors, que están siendo increíbles. Cavaliers, que han bajado un poquito en las últimas semanas. Los Celtics, que son espectaculares y tuvieron un mes de marzo increíble. Y Oklahoma City Thunder, que bueno, hablamos de ellos también el pasado viernes aquí en el canal de YouTube. Y están teniendo un año histórico a todas luces. No obstante, y a decir verdad, los datos no son espectaculares, es decir, su posición es mucho mejor que los datos que nos arrojan las estadísticas. Pero la realidad es que estos Lakers están muy bien ubicados y es innegable que la llegada de Luka Doncic ha mejorado por completo y ha cambiado completamente el escenario y el panorama de unos Ángeles Lakers, que estos, a pesar únicamente de tener a Jackson Hayes como principal referencia interior, lo que ha permitido es plantear situaciones y formatos de small ball, con LeBron James, con Rui Hachimura o con Dorian Finney-Smith como sus principales referencias interiores, aumentando la versatilidad, la polivalencia de unos Lakers que con Luka Doncic son un auténtico cañón a nivel ofensivo. Y me gustaría aquí hablar un poquito en concreto de Luka Doncic, de las estadísticas, de los datos y sobre todo de mis sensaciones a nivel personal de este primer cuarto de carrera de Luka Doncic con la camiseta amarilla. Ha registrado unas estadísticas tradicionales de 27,3 puntos, que es una auténtica barbaridad, 8,3 rebotes y 7,7 asistencias. Esto le deja como el máximo anotador en lo que va de temporada de los Lakers, por encima de Austin Reeves, por encima de LeBron James y por encima también de Anthony Davis, que antes del traspaso estaba teniendo una temporada de calibre All-NBA. Y hay un dato bastante interesante en todo esto, y es que Luka lleva 682 puntos, 207 rebotes y 193 asistencias en este lapso de 25 partidos. Eso le convierte en el primer jugador en la historia de Los Ángeles Lakers en sumar más de 600 puntos, más de 200 rebotes y más de 150 asistencias en sus primeros 25 partidos. LeBron James en el año 2018 estuvo muy cerca, pero se quedó corto, tanto en rebotes como en asistencias. Y a nivel histórico, solamente James Harden en la temporada 2021, cuando fue traspasado de los Houston Rockets a los Brooklyn Nets, consiguió algo semejante a lo que está haciendo Luka Doncic, lo que sirve también un poquito para poner en valor el pedazo de temporada que firmó James Harden antes de que esos Brooklyn Nets, pues bueno, tuvieran tan mala suerte en los playoffs y ese pie que pisó Kevin Durant, ese triple que no existió contra los Milwaukee Bucks en esas semifinales de conferencia, que son una de las mejores series de playoffs del último lustro. Bien, vamos a echar también un vistazo en términos de estadísticas avanzadas, porque es que cuando Luka Doncic está sobre la pista, los Lakers tienen su segundo mejor dato de toda la temporada. Con el esloveno sobre la cancha tienen un más 6,9 de net rating. Solamente Dorian Finney-Smith impacta mucho más, tiene un mejor impacto que el jugador esloveno, que tiene un 10,6, también ha jugado muchos más minutos el jugador proveniente de los Brooklyn Nets, pero ya te refleja un poco que con el esloveno las cosas funcionan. Con Luka Doncic el equipo funciona
muy bien. ¿Y qué ocurre cuando Luka Doncic abandona la cancha o cuando no está disponible en ese partido? Pues que ese dato baja hasta un menos 1,4 de net rating. Aún está lejos de Austin Reeves, que es el mejor actualmente con un menos 3,0, que hablar en términos negativos y al mismo tiempo positivos es un poco lioso, pero eso refleja un poco el impacto cuando sustraes a Luka Doncic de la ecuación. Y eso convierte a los Lakers en un equipo mucho más peligroso con el jugador esloveno sobre la cancha. No obstante, y como digo, también hay dudas. También no todo es positivo, no todo es de color de rosa en el Crypto.com Arena. Luka ha tenido buenos partidos y otros tantos en donde las estadísticas han sido maravillosas, pero su rendimiento sobre la cancha no ha sido igualmente positivo. Y esto se comprueba viendo los partidos. Es decir, Luka igual te puede hacer un 25-5-5, pero su rendimiento, la manera en la que ha lucido en términos ofensivos, en términos defensivos, no refleja la realidad en términos numéricos. La inconsistencia defensiva para mí sigue siendo un problema, que es algo constante en toda la carrera de Luka Doncic. También consecuencia un poco de que no va a ser un candidato al jugador defensivo del año, pero también de su exigencia y del alto volumen ofensivo que tiene que asumir durante todos los partidos, lo cual desgasta y le hace hacer como una economía del esfuerzo para poder llegar bien y para poder impactar de la manera positiva. Luego también esto tiene su contrapartida de que el LeBron James puede llegar más fresco a los finales e impactar, como lo hemos visto en más de una ocasión. Y bueno, por momentos a mí personalmente me ha parecido que Luka tiene ciertos problemas para atacar el aro o para elegir bien cuándo es necesario que ataque al aro, que divida canasta, que consiga faltas, que consiga llegar a la canasta. Los datos son positivos, por encima de un 65% en el aro y por encima de un 42% en la zona restringida, es decir, está en unos datos bastante positivos en ese sentido, pero esto es más como una perspectiva personal. ¿Puede ser esto un problema para playoffs? La verdad es que revisando los datos, cuando está, por ejemplo, con Dorian Finney-Smith y con Gabe Vincent, los Lakers han registrado el mejor dato defensivo de todo este lapso, permitiendo apenas 103 puntos por cada 100 posesiones a sus oponentes, lo cual es una auténtica barbaridad. Y esto puede ser también un problema porque cuando sus tres mejores jugadores están sobre la cancha, es decir, Austin Reeves, LeBron James y Luka Doncic, el dato es absolutamente demoledor, pero para lo negativo, porque es que con esto tienen un menos 2,6 de net rating en 363 minutos, sobre todo muy mal a nivel defensivo. ¿Por qué? Porque los rivales pueden elegir, en cierta medida, a quién de los tres quieren atacar, y sobre todo, porque el sistema de ayudas se puede romper mucho más fácilmente, porque o bien va a estar LeBron, o bien va a estar Reeves, o bien va a estar Doncic protegiendo el aro o bien la esquina, lo cual facilita mucho más el trabajo para los oponentes a la hora de conseguir tiros liberados, a la hora de conseguir situaciones de pisar pintura y empezar a mover el balón, pero bueno, esto es algo que pensando en playoffs, yo creo que JJ Redick va a poder organizarlo de mejor manera posible, ya sea con los emparejamientos, ya sea con defensas mixtas, o ya sea siendo mucho más agresivos, me imagino por ejemplo, en el trap o en las ayudas. Bien, vamos a lo que se viene, que es lo interesante en esta semana, porque es que esta semana no es nada normal. Para empezar, se va a terminar en estos próximos días la temporada regular, lo cual significa que ya nos acercamos a lo más importante que son los playoffs, pero es que en la noche del miércoles al jueves tenemos el reencuentro de Luka Doncic con los Dallas Mavericks. Luka regresará a la American Airlines Arena, se medirá de vuelta a su anterior franquicia en un partido con mucha tensión, con muchísimas historias y donde además, Anthony Davis también se reencontrará con estos Ángeles Lakers. Y lo que digo, los Lakers van terceros, tienen muchas opciones de terminar en esa posición, les quedan apenas 4 partidos y con solamente ganar 2 ya asegurarían matemáticamente esa posición de cara a la postemporada. Les queda jugar contra Oklahoma City Thunder, les queda jugar evidentemente contra los Dallas Mavericks, contra los Houston Rockets y contra los Portland Trail Blazers en los 2 últimos encuentros de la campaña. De acabar terceros, y esto es lo importante, acabar tercero o segundo puede ser siempre muy importante de cara a la carrera de los playoffs, porque evitarían cruzarse con los Oklahoma City Thunder hasta unas hipotéticas finales de conferencia. Y además, el hecho de medirte a unos Houston Rockets en unas semifinales de conferencia donde todo es posible, donde su inexperiencia puede ser un grado y algo a tener en cuenta. Lo que pasa es que ahora mismo es muy difícil predecir contra quién te vas a enfrentar en esa primera ronda, porque tenemos un cuádruple empate entre los Memphis Grizzlies, Los Ángeles Clippers, Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors, que incluso podríamos añadir ahí a los Denver Nuggets, pero es que es muy difícil predecir lo que va a suceder porque están todos en apenas un partido o medio encuentro de diferencia.
Desde la perspectiva de Lakers, yo creo que les vendría mejor medirse a unos Memphis Grizzlies, pero desde la perspectiva de los fans, desde nuestra perspectiva del aficionado, yo quiero ver unos Ángeles Lakers contra Golden State Warriors en primera ronda, porque eso puede ser espectacular, puede ser un último baile entre LeBron James y Stephen Curry, y además la constatación o la puesta en marcha de una serie que puede ser a todas luces histórica, con la llegada de Jimmy Butler, con Luka Doncic, es decir, muchísimas historias que ojalá suceda porque será sumamente interesante, despertará mucha atención por parte de la audiencia y eso siempre es bueno para todo el mundo. Pero bueno, lo que digo, lo importante es que irían por la parte del cuadro por la que van los Houston Rockets y se allanarían un poquito el camino para poder alcanzar unas finales de conferencia como hicieron en el año 2023, donde precisamente también se enfrentaron a los Memphis Grizzlies y a Golden State Warriors en semifinales de conferencia. Bien, último punto que quiero destacar hoy son las opciones de anillo, porque con Luka Doncic tienes siempre oportunidades o más probabilidades de luchar por el campeonato. Es difícil, es complicado de narices. Ahora mismo, no vamos a engañarnos. Con la plantilla que tienen los Lakers en esta temporada 24-25, pensar en que puede levantar el Larry O'Brien es muy difícil. Pero ojo, no es imposible. Lo vimos el año pasado llevando Luka Doncic a los Dallas Mavericks hasta las finales de la NBA, con un equipo que era muy equilibrado, pero que tenía un techo muy marcado, que se vio contra los Boston Celtics, pero que también, hay que reconocerlo, ganaron todas y cada una de sus eliminatorias de playoffs sin tener factor cansa. Y eso, en gran medida, es responsabilidad de un Luka Doncic extraordinario. Ahora la situación cambia un poco, pero sí que es cierto que aunque su suelo es mucho más bajo, el techo que tienen estos Ángeles Lakers es increíblemente alto. ¿Por qué? Porque tienen a Luka Doncic, porque tienen a LeBron James, porque tienen a Austin Reeves que está jugando muy bien, y porque tienen la capacidad de presentar diferentes formatos de juego, que lo hemos analizado en muchas ocasiones, que lo tenéis también en diferentes análisis en el canal y en el feed de podcast, no me voy a entretener mucho más en esto, pero que insisto, tienen probabilidades de poder llegar a las finales de NBA y luego todo puede pasar. ¿Creo que pueden hacerlo? Ahora mismo yo diría que no, pero yo les daría entre un 10 y un 20% de probabilidades de poder levantar el Larry O'Brien. Los Oklahoma City Thunder y los Boston Celtics son los grandes favoritos ahora mismo a ganar la temporada NBA. Lo que pueda suceder, ya lo sabemos, en los playoffs todo es posible. Y con Luka Doncic en la ecuación, esto cambia muchísimo. Y yo creo que la conclusión un poco de este programa y de un poco lo que es la temporada de los Lakers es que es un puerta grande o enfermería. Es decir, pueden irse a las primeras de cambio o en una segunda ronda, o bien alcanzar unas finales o unas finales de conferencia que yo creo que si se lo hubiesen dicho a cualquier aficionado de los Lakers en el mes de septiembre, lo hubieran firmado con sangre. Así que me gustaría saber también vuestra opinión, me gustaría saber qué expectativas y sobre todo qué esperáis de estos Ángeles Lakers de cara a los playoffs y si creéis que la actual versión que estamos viendo de Luka Doncic puede ser suficiente para que los angelinos vuelvan a pisar unas finales de la NBA, algo que no realiza desde la temporada 19-20 y que no realizan tampoco en condiciones normales desde la temporada 2009-2010, donde se enfrentaron a los Boston Celtics y se proclamaron campeones en una serie de playoffs absolutamente terrorífica y que no recomendamos revisar. Esto es un chiste, ¿vale? No os lo toméis de manera literal. Así que bueno, hasta aquí este Gigantes Daily de hoy, este Gigantes Daily de este martes 8 de abril de 2025. Nos adentramos ya en la última parte de la temporada de NBA. Se viene lo bueno, se vienen los playoffs y aquí os lo vamos a contar. Así que si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte, darle al like y dejarnos un comentario con tu opinión para que podamos seguir creciendo. Apóyanos comprando nuestra revista en papel, que tiene ahora mismo al Surne Bilbao Basket y su 25º aniversario de existencia como portada nacional, además del éxito del Ozono Global Jairis en la reciente Copa de la Reina. Cómpralo en kioscos y en nuestra página web en gigantes.com/tienda. Yo me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta mañana.